Bueno, vamos a dar por inicio entonces. Ya muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy con el tema manejo de la vía aérea, que estará a cargo del doctor Paulo Omar Canelo Ruiz. Él es médico intensivista, pediatra y es médico del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé, invitado de la Dirección de Infosalud. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo en el chat el enlace para el registro de su asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del mismo chat de esta plataforma Sumo del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, que serán absueltas al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes ya, doctor Paulo Mar Canelo Ruiz. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Gracias por la presentación. Eh, Agradecido también por esa oportunidad para poder expresar un poco de conocimientos de la vía aérea. Espero pues la exposición sea amena para ustedes y bueno, voy a quedar atento también a las consultas que tengan, ¿no? Entonces, iniciamos más que todo viéndolo con respecto a la vía aérea y bueno, ciertamente vamos a tener que tener algunas diferencias, tanto anatómicas y fisiológicas, que están bastante establecidas ya en el paciente pediátrico y adulto. Algunas están señaladas en esta diapositiva, por ejemplo, y quizás lo más notorio que quizás ya nosotros vamos a tener que tener ya en cuenta cuando nos enfrentamos en el manejo de la vía aérea es ver estas características, inicialmente anatómica, como vemos, incluso en grosso modo, lo que ya está descrito y bastante conocido por algunos, es, por ejemplo, el tamaño de la cabeza del paciente, ¿no? Obviamente la diferencia es sustancial cuando el paciente es niño, a diferencia de un adulto, y esa diferencia radica un poco en que la proporción de la cabeza del paciente pediátrico es muy similar o más, incluso a medida del cuerpo, y bueno, eso va a ir invirtiéndose a medida que el paciente pediátrico gane más edad. En este contexto, obviamente el occipucio es ese punto bastante relevante en los cuales vamos a tener que tener en consideración. La gráfica del medio, por ejemplo, señala eso. Un paciente en la parte superior de esta gráfica pediátrico, en los cuales la cabecita un poco prominente, grande, hace que la extensión va a tener que ser algo a considerar, ¿no? A diferencia de un paciente adulto en los cuales su occipucio ya por la conformación en ese entonces va a ser plano. De la misma manera, hay estructuras dentro de la cavidad oral, tanto la lengua, el mismo hecho de la vía aérea propiamente dicha, que vendría a ser la laringe, su posición en esta, ya señalada anatómicamente, que por ejemplo en el paciente pediátrico estaríamos hablando de una posición un poco eh, cefálica, más superior, en los cuales está descrita, al menos que puede estar en un rango anatómico entre C2, C3, por ejemplo, a diferencia de un paciente adulto, ¿no? En los cuales la podemos encontrar ya en una región, o bueno, un poco ya más desplazada en región caudal, ¿no? En C4, C6. Y el mismo hecho del pasaje o el ingreso o el espacio virtual que hablamos de la vía aérea, en el paciente adulto ciertamente tiene una conformación un poco ya cilíndrica, distinta al paciente infante, en los cuales vemos que es en un aspecto de cono invertido, ¿no? Obviamente en ambas vías aéreas lo que anatómicamente está señalado es que la estrechez máxima es a nivel de la glotis. Estas consideraciones son importantes porque la posición, la forma de abordar al paciente pediátrico va a ser bastante distinta, diríamos, desde este punto de vista al momento de maniobrarla, ¿no? No olvidemos, evidentemente, que la lengua con respecto al continente, que es la cavidad oral, incluso es mayor, ¿no? Incluso eso en la visualización, al momento de maniobrarla, puede ser bastante dificultosa en un momento, ¿no? El tamaño del epiglotis, la posición del epiglotis, incluso su misma forma, ¿no? En forma de omega, que es la que está señalada en el paciente en pequeño, ¿no? En el pediátrico, y más alargada en el paciente adulto. Estas gráficas señalan en cierta medida también lo que estamos comentando, ¿no? Estos hallazgos, el mismo hecho, por ejemplo, en la gráfica superior, en un paciente adulto y pediátrico, el mismo hecho cuando ya realizamos una laringoscopía directamente, podemos ver esa diferencia, ¿no? Una glotis que se expone mucho mejor, con unas cuerdas vocales mucho más grandes, evidentemente por el paciente es adulto,
pero distinta al paciente pediátrico, ¿no? Una vía aérea o un continente mucho más pequeño, una glotis en omega, incluso los cartílagos aritenoideos, incluso muchas veces más prominente, que dificulta incluso poder solamente realizar la visualización. Acá en la parte inferior tenemos visiones tanto anteriores y posteriores, ¿no? En los cuales de la glotis propiamente y vemos las dimensiones, ¿no? De la epiglotis, de los cartílagos, del mismo cartílago tiroideo, entre otras, ¿no? Estructuras anatómicas que ciertamente son distintas y que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, ya habiendo hablado de lo anatómico, también tenemos que tener en cuenta lo fisiológico del paciente pediátrico. Es decir, propiamente el paciente pediátrico, por la misma estructura de su cuerpecito, ciertamente tiene, por decirlo de esta manera, menor resistencia o menor reservas de oxígeno para poder soportar un evento de hipoxia. Y todo va a radicar en eso. Bajo esta premisa, la mayoría de problemas que van a ocurrir con el paciente pediátrico que tengan dificultad respiratoria o una dificultad para poder ventilar, oxigenar, va a llevar rápidamente a manifestaciones clínicas y vamos a englobarlas primeramente en una dificultad respiratoria. Y que si en ese momento no pueda ser eh, tratada o abordada o resuelta, va a progresar como la mayoría de las evoluciones naturales de las enfermedades. Va a llevar inicialmente a la insuficiencia respiratoria y con consigo eh, un estado de insuficiencia cardiopulmonar. Y rápidamente pueden llegar al paro cardíaco. Esto es bastante importante. El paciente pediátrico por la mayoría de patologías que cuenta, eh, solamente no poder resolver el aspecto oxigenatorio, ventilatorio del paciente, rápidamente puede llevar un desenlace bastante malo del paciente. La importancia de entonces de esto es resaltar, ¿no? De siempre pues estar al tanto de la vía aérea, de cómo tendríamos que ofrecer oxígeno, cómo deberíamos tratar de permeabilizarla propiamente. Otras consideraciones fisiológicas ya descritas, por ejemplo, es que los pacientes pediátricos son más susceptibles a la obstrucción de la vía aérea superior, obviamente por el diámetro que se encuentra, porque están más expuestos al simple hecho de poder estar en contacto con eh, cuerpos extraños que son nuevos para el lactante o para el infante. eh, el mismo hecho solamente de poder maniobrar en algún momento, el hecho de aspirar la secreción o maniobrar la vía aérea puede llevar a una reacción parasimpática inicialmente, que incluso el paciente pediátrico es incluso mucho más susceptible y producir, por ejemplo, broncoespasmo, broncorrea, cialorrea, entre otras cosas. Entonces, ya hablando incluso dentro de los aspectos fisiológicos del paciente, este paciente pediátrico explícitamente, al momento de nosotros tener este evento hipóxico, una de las respuestas fisiológicas que vamos a tener en el cuerpo, si bien es cierto, es la dificultad respiratoria, pero rápidamente el sistema parasimpático también se va a manifestar, llevando en este sentido también a la bradicardia, obviamente consecuente a la dificultad respiratoria, a la falta de ingreso de aire, a una mala apertura de la vía aérea, entre otras cosas, y obviamente el desenlace puede llegar al paro cardíaco. Entonces, de momento, ya hemos hablado de los aspectos anatómicos y fisiológicos. Lo importante entonces va a ser cómo es que se va a presentar un paciente con este problema inicialmente de características respiratorias y cómo es que nosotros deberíamos evaluar. Muchas formas se han descrito, probablemente en el aspecto pediátrico hablamos quizás de órganos, sistemas, hablamos de una impresión diagnóstica inicial, pero lo importante y que quizás muchas personas que ya se dedican al aspecto o al abordaje de pacientes en urgencias o en emergencias, usamos algo que quizás nos ayuda bastante, ¿no? En poder catalogar inicialmente al paciente. Obviamente hablamos de una impresión general y usamos una herramienta bastante difundida que vendría a ser el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica es bastante sucinto, práctico, de modo tal que solamente con la evaluación visual del paciente y auditiva, no tenemos que tocar al paciente o examinarlo algo más, podemos clasificar al paciente. Entonces, esta herramienta bastante empleada, rápidamente podemos catalogar al paciente y que si tuviese dificultad respiratoria, una de estas aristas va a estar inicialmente comprometida y en este caso sería el aspecto respiratorio. Pero que si no es resuelto, obviamente, como hemos conversado, la evolución es que lleve incluso a una alteración de la apariencia.
catalogándolo ya como una insuficiencia respiratoria y que evidentemente si no es resuelta puede llegar al fallo cardiorrespiratorio y paro cardíaco. Dicho eso, algunas sociedades, por ejemplo, y algo bastante relevante, al menos para el aspecto de reanimación, el manejo de vía aérea, es también, por ejemplo, los conceptos del PALS, ¿no? Algunas personas que quizás ya lo han realizado tienen en cuenta estos conocimientos en los cuales podemos catalogar o tratar de determinar en primera instancia a qué nivel sería la causa de la dificultad respiratoria, ¿no? O hablamos muchas veces de la vía aérea superior, de la vía aérea inferior, de propiamente el tejido pulmonar o del aspecto central, ¿no? Que comanda el centro respiratorio. Propiamente, todas estas causas va a condicionar una dificultad respiratoria en el paciente. Lo importante entonces nosotros, si bien es cierto, es poder determinar inicialmente a qué nivel está la alteración, pero ciertamente comenzar el manejo de esta, ¿no? De esta dificultad respiratoria. El tema propiamente de hoy es el manejo de la vía aérea. Entonces hemos tratado de dividirlo en un manejo de vía aérea tanto básica y avanzada. El aspecto del manejo de la vía aérea básica va a consistir muchas veces el simple hecho de poder hacer maniobras en el paciente. Vamos a tener un paciente entonces en un escenario con un paciente distresado, probablemente por una causa de vía aérea superior o de vía aérea inferior, o tiene una neumonía que es el parénquima pulmonar, o es un paciente con un TEC, que el centro de comando respiratorio también está alterado, pero lo cierto es que el paciente tiene una dificultad respiratoria. E inicialmente, entonces, nuestro manejo va a ir enfocado al aspecto básico en primera instancia y poder hacer maniobras que nos van a poder ayudar a que el paciente pueda oxigenar y ventilar de una forma más adecuada. En esto va a consistir, por ejemplo, el simple hecho de tener maniobras manuales, como la apertura de la vía aérea. Llámese, por ejemplo, la maniobra de mentón frente, que está señalada en la gráfica del medio. Esa simple maniobra va a poder permeabilizar la vía aérea. Es evidente que si yo puedo encontrar algún cuerpo extraño visible y que estoy en la capacidad de poder retirarlo, incluso retirar. Una gráfica, incluso al costado de esta gráfica de maniobra de mentón frente, señala incluso el hecho de poder aspirar secreciones, que es un contexto o es un escenario que también estamos bastante expuestos en pacientes que quizás tienen estancias prolongadas en el hospital, pacientes que son sometidos a ventilaciones prolongadas, que son pacientes ventilados crónicos, con traqueostomía. El simple hecho solamente de permeabilizar una vía aérea de la secreción va a permitir que mejore esa ventilación y esa oxigenación. Dicho esto, obviamente hablamos de lo básico, ¿no? Esta maniobra bastante fundamental, quiero recalcar eso cuando uno está enfrentándose a un paciente que quizás está en un trastorno de conciencia, tiene que aperturar y a realizar esta maniobra para aperturar la vía aérea y obviamente en el otro contexto ya señalado, aspirar las secreciones. Cuando ya hablamos de la vía aérea avanzada, en el manejo de esta propiamente, ya hablamos de dispositivos o de algún tipo de técnica que va a invadir la vía aérea propiamente, es decir, la glotis o la tráquea. En este caso hablamos de procedimientos que vamos a utilizar instrumental para poder colocar algún dispositivo a este nivel. Llámese tubo endotraqueal, una máscara laringia, un aditamiento supraglótico, una traqueostomía de urgencia o de emergencia, entre otras cosas. Entonces, hablando nuevamente y para poder hacer un conocimiento un poco ya concreto de esta maniobra en el aspecto del manejo básico, como ya hemos señalado, debería ser, si el paciente está consciente, dejar que el niño se acomode y tratar de posicionar su cabecita y la vía aérea en un eje aparentemente entre 180 grados a 120, ¿no? De esa cabeza, si el paciente está consciente, para poder permitir el pasaje de esto. Pero el caso quizás que algunos nos podríamos llegar a imaginar es que el paciente esté propiamente en un estado de inconsciencia y nosotros necesitemos propiamente ya actuar en él. Y aquí viene esta maniobra de mentón frente, poder realizar una extensión que vendría a ser del cuello, colocando nuestros dedos debajo del mentón y nuestra mano, la otra mano que tenemos, en este caso la izquierda, en el nivel de la frente, y poder extender un poco y alinear este eje. La intención de esto es poder permeabilizarlo. Y como hemos comentado, si es visible algún cuerpo extraño, poder retirarlo.
si es que está en la capacidad de poder realizarse esta extracción, se realiza. Si hay secreción, se puede aspirar la secreción de la misma manera. Algunas veces también, ya hablando de algún tipo de instrumental, podemos incluso colocar en un paciente que ya está recibiendo en un escenario, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar básica, algún dispositivo como una cánula de orofaringia, ¿no? Para poder permitir la apertura de la cavidad oral y rechazar la lengua también. Este video que vamos a ver ahora, si bien es cierto, es un video que señala la extensión de esta maniobra, bueno, en este caso se trata de ejemplificar, pero es en un paciente adulto, pero vemos cómo claramente a nivel de la glotis, solamente de hacer esta maniobra, puede incluso aperturar o ampliar el diámetro de la vía aérea, de modo tal que esta maniobra ciertamente sí tiene buen éxito para poder permitir un pasaje del aire con mucha más facilidad. Algunos otros dispositivos que vamos a utilizar, ya hablando de la vía aérea, ya pasando un poco a los instrumentales, a los dispositivos, incluso que se puede utilizar en la vía aérea básica, son dispositivos, como hemos mencionado, las cánulas orofaringias. Y acá tenemos que tener algunas consideraciones con respecto a las tallas. El paciente pediátrico y bueno, y los médicos o el personal médico o sanitario que está casi siempre enfrentándose a pacientes pediátricos, sabemos que solamente por el peso, la edad, las tallas o los dispositivos que se va a utilizar en estos tipos de pacientes es bastante distinto. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay incluso tallas de cánula orofaringia y tendríamos que escoger una talla bastante adecuada. Y esto resalta porque al no escoger una talla bastante, bueno, adecuada para la vía aérea del paciente, vamos a ver esta repercusión en el gráfico que se ve en el lado derecho de la pantalla. Una cánula de orofaringia grande para la talla del paciente haría que el extremo distal ocluya la vía aérea, como está señalada a este nivel. De modo tal que en el sentido contrario, una cánula de orofaringia en un tamaño inadecuado o extensa o pequeña haría que el extremo distal comprima el dorso de la lengua y ocluyendo también el pasaje del aire. Entonces, ¿cómo es una forma práctica para nosotros quizás poder calzar una cánula orofaringia? Es, si es que tenemos los dispositivos o los ejemplares a la mano, poder calzarla, ¿no? Debería llegar a una talla por fuera del paciente que el extremo proximal, que es este de acá, pueda medirse desde lo que vendría a ser la comisura del labio y llegar al ángulo de la mandíbula. Una talla de forma práctica para poder calcularla en la medida de la urgencia podría calcularse de esa manera. Obviamente, la literatura señala que hay tallas y por tallas está catalogada para pacientes según la edad y su peso, que también lo podemos tener a la mano, ¿no? Una tabla para que señale estos detalles. De la misma manera, hablamos también de cánulas nasofaringias, ¿no? Dispositivos que ya están ingresando a la vía aérea para poder ser manejados. Estas cánulas, su uso va a ser muy similar de ofrecer oxígeno a través de un extremo distal, pero va a ingresar por una fosa nasal. Y la medida o la forma como calzarla, que quizás acá en el Perú no he tenido la oportunidad de utilizarlas, pero sí está descrito y la medida o cómo calzarlas podría ser muy similar. El extremo distal, o el extremo proximal, perdón, podría ser el punto de partida a nivel del ala de la nariz y el extremo distal debería llegar al menos al ángulo de la mandíbula. Una talla que cumple ese requisito va a ser la más adecuada para el paciente. Cuando ya estamos en un contexto del paciente que va a requerir, obviamente ya pasamos del manejo básico de permeabilizar la vía aérea de secreción, si hay un cuerpo extraño puede ser retirado, de una maniobra de mentón frente, pero es cierto de que quizás en ese escenario el paciente no ventila espontáneamente, ¿no? Entonces nosotros estamos ya en la indicación de poder ofrecer ventilaciones con bolsa y máscara. Podemos utilizar lo que antes hemos mencionado, quizás para mejorar el pasaje del aire, permitir la entrada del aire, que la lengua no tenga alguna obstrucción en la vía aérea, colocando una cánula orofaringia, podría ser el escenario también.
y ya comenzar con las ventilaciones con bolsa y máscara. De este mismo modo, también tenemos el instrumental, ¿no? La intención de esto es poder comenzar a familiarizarnos y saber cómo emplearlas. Tenemos entonces algunas partes que vendría a ser la máscara facial, descrita acá en este gráfico pequeño, formas y tamaños que también están descritos, y una vez más, estos tamaños van a estar sugerentes para el peso y para la edad del paciente. Entonces tenemos máscaras, como ya hemos visto en esta gráfica, de forma triangulares, de formas circulares y entre otras. Vamos con un aditamento más, que vendría a ser esta bolsa autoinflable y una bolsa de reservorio. Obviamente con un puerto de oxígeno que ingresa aire, obviamente, al 100%, oxígeno al 100%, y permite este tipo de ventilaciones. Entonces, la forma en las cuales se va a utilizar este dispositivo, eh, como señala este gráfico, la forma casi universal para poder realizarla es una técnica bastante simple, ¿no? Solo basta recordar la C y la E, en los cuales vamos a utilizar nuestros tres últimos dedos de la mano izquierda para colocarlos a nivel de la raíz, o bueno, al nivel de lo que vendría a ser, sí, a lo largo del de la mandíbula, y esa formaría mi letra E, y con la C lo haría con el índice y el pulgar, con la intención de formar una C, como dice la maniobra, y colocarla a nivel de la máscara, y en sentido vertical poder coactar a nivel de la carita del paciente, con algunas consideraciones. Obviamente que la máscara sea de la talla, y cómo sabemos que sea de la talla, cuando no ocluye las fosas nasales, no dificulta el pasaje de ese nivel, y obviamente cuando el extremo inferior también calzaría a nivel del mentón. Una máscara facial en esas características serían las adecuadas para poder ser calzada en el paciente. Entonces, como hemos comentado, va a haber un poco de dudas quizás con las tallas, con los números de pacientes, pero mucha bibliografía señala, por ejemplo, y lo hace de forma práctica. Esta, que es tomada de la AJA, es un cuadro resumen en los cuales te señala, quizás por peso, por colores, qué tubo endotraqueal podemos comenzar a usar, qué tubo o máscara laringea debemos usar, eh, la hoja del laringoscopio, la frecuencia con la que debemos ventilar, entre otras cosas. Esta literatura usualmente uno la puede encontrar en muchas revisiones de vía aérea, de anestesiología, entonces es de libre acceso también. Importante para los que realizamos urgencias, emergencias, debería tenerla a la mano. Un poco más para detallar esto, los instrumentales, cuando le realizamos la ventilación con bolsa y máscara, hablamos incluso de las bolsas inflables que tienen tallas. Hablamos para un paciente incluso neonatal o prematuro, unas bolsas autoinflables pequeñas de hasta de 250 mililitros, en un paciente lactante de medio litro casi, cuando ya hablamos de un paciente mucho mayor, incluso en el adulto, hablamos de bolsas autoinflables mucho más grandes incluso, hasta en 2 litros podría tenerse. Y de la misma manera las máscaras faciales, habíamos comentado triangulares, circulares, y este cuadro resumen también explicaría un poco que por edades podríamos utilizar estas, ¿no? Entonces, de esto podría sugerirles que puedan tener quizás a la mano siempre una tabla de resumen y saber cuál usar para cada paciente, como hemos visto en una gráfica o en una tabla previa, ¿no? Entonces, ya hablando propiamente del manejo avanzado, ¿no? Quizás esto va a ser lo que todos esperamos realizar en un momento con el paciente, pero creo que la premisa siempre va a partir de que, primero, el paciente con lo que ya he podido realizar puede oxigenarse, puede ventilarse, es suficiente para el paciente. Y la otra gran pregunta va a ser, pues, en esta medida, el personal sanitario, quien se va a enfrentar a una vía aérea avanzada, sería, pues, si estoy en la capacidad de poder realizarlo. Muchas conclusiones se han tomado de varias charlas, de varias experiencias de otras personas, pero creo que lo principal sería de que, o lo rescatable quizás para el auditorio que está ahora presente es, si ustedes pueden tener a un paciente con una ventilación y una oxigenación adecuada, con una ventilación con máscara y bolsa, y aún no están muy entrenados para realizar un manejo avanzado de la vía aérea, llámese en este caso una intubación traqueal,
sería prudente esperar que un personal con quizás con un poco más de capacitación llegue para apoyarlos. Y ustedes lo pueden mantener de esa manera. Es evidente, bueno, si ven que la ventilación con bolsa y máscara no es suficiente, a pesar de haber hecho estas maniobras de buena calidad, esta ventilación con máscara y bolsa, bueno, sería la indicación de poder intubarlo. Pero para eso también es un llamado a todos, ¿no? Para poder capacitarnos, para realizar talleres en innovación y el manejo de esta, ¿no? Entonces, ya hablando propiamente del manejo de la vía aérea avanzada, uno ya decide entonces intubar, ¿no? Hemos hecho lo suficiente con la ventilación y máscara, pero no resolvemos al paciente, tiene que ser intubado. Entonces, ya hablando del manejo de la vía aérea avanzada, hablamos de intubación u otro dispositivo que se encuentra en la vía aérea. En este caso, también podemos llamarla como máscara laringe, ¿no? Cuando uno se enfrenta en el aspecto de una dificultad respiratoria que ya tiene criterios de intubación endotraqueal, muchas veces nosotros hablamos de algo que vendría a ser una secuencia de intubación rápida. El objetivo de este concepto es inducir una inconsciencia al paciente, utilizar un bloqueante muscular y rápidamente prepararlo para la intubación. Ciertamente esto porque es un tratamiento que el paciente lo amerita de forma urgente o emergente, ¿no? Si es una emergencia propiamente en el escenario de un paro cardíaco, la intubación es rápida, o sea, incluso no utilizamos ningún tipo de sedación u otro tipo de medicamento. Pero si el paciente es una intubación que amerita de urgencia y vamos a utilizar este tipo de plan de secuencia de intubación rápida, vamos a hablar en este contexto entonces de algunos medicamentos y algunas técnicas que vamos a tener que tener en cuenta. Esto obviamente excluye, entonces cuando otro paciente se intuba de forma electiva es cuando, por ejemplo, pacientes van a sala de operaciones de cirugía electiva, ¿no? Algo distinto también. Para esto tenemos que tener en cuenta algunos aditamentos, ¿no? Nosotros hablamos del tubo endotraqueal, sí, muy bien. Hablamos de la laringoscopio, tenemos que saber las tallas de las hojas o las hojas de laringoscopio que tenemos a la mano, que las pilas estén adecuadas para un funcionamiento de la fuente de luz adecuada. Tenemos que tener también un sistema de aspiración de secreciones con una sonda adecuada. Incluso hablando solamente de esta vía aérea, siempre en mi plan, cuando voy a enfrentar a un paciente que lo voy a intubar, debería tener también todo el instrumental para una vía aérea difícil que quizás puede ser no prevenible, ¿no? Eso es quizás algo que también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Esta tabla señala un poco de quizás todos los instrumentales y por tallas, ¿no? Una vez más vamos en eso, ¿no? Las tallas con respecto a la edad del paciente o al peso del paciente. Entonces, algunas cosas vamos a tratar de explicarlas ahora, algunas fórmulas que también están presentes, ¿no? Pero este es un cuadro resumen que podrían tenerlo quizás a la mano, más que todo, nuevamente, al personal que se encarga de hacer urgencias o emergencias en paciente pediátrico, ¿no? Esta tablita ya la hemos revisado y propiamente vamos a hablar de lo que vendría a ser la secuencia de intubación rápida, ¿no? Ya hablando del manejo avanzado de la vía aérea. Lo primero siempre va a ser si el paciente necesita ser intubado. Y una vez vamos a la premisa inicial de esta parte de la vía aérea avanzada. Primero, el paciente con mi ventilación con bolsa y máscara no es suficiente, ya corregí mi maniobra, ya posicioné mejor la máscara, ya aspiré la secreción, ya coacté mejor, ya ventilé mejor al paciente. Eso sería mi primer punto. Y el segundo punto, nuevamente, y quiero recargarlo, es que si estoy en la capacidad de poder hacerlo. Si estoy en la capacidad de poder hacerlo, bueno, vamos adelante. Si no es así y lo puedo mantener con ventilación con bolsa y máscara, pido ayuda y espero que alguien que con un poco más de experiencia pueda apoyarme en eso, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que esto es en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, pasó lo que ya la decisión de poder intubarlo, entonces hablamos de esta secuencia de intubación rápida. Primero, algunos pasos, ¿no? Señala este gráfico, por ejemplo, de esta revisión de terapia intensiva pediátrica, que, bueno, hagamos una obtención del ample, ¿no? La exploración del paciente, y propiamente ya hablando de la secuencia, preparar el equipo, ¿no? Tener todo lo instrumental te puede ayudar el cuadrito previo que hemos señalado, siempre obviamente tener el tubo endotraqueal, que ahora vamos a tratar de señalar cómo calcularlo, el laringoscopio con sus pilas, eh,
tener una fuente de aspiración, obviamente tener una bolsa y máscara para poder ventilar con una fuente de oxígeno. Incluso muchas veces, y como les he comentado, deberíamos tener a la mano también un equipo de vía aérea difícil. Muchos personal también bastante capacitado utiliza otros dispositivos. Hablamos, por ejemplo, de una guía metálica, hablamos también de un buggy o un videolaringoscopio, ¿no? Entonces, lo importante siempre es primero tener mi material, hacerme un plan de trabajo y elegir y comenzar a elegir la medicación, ¿no? Y luego, en términos generales, realizar el procedimiento. Esto lo vamos a detallar un poco más acá. Entonces vamos primero en una historia sucinta, por qué al paciente lo vamos a intubar, qué pasó, ya corregí todo lo que debería haber corregido y luego ya comienzo a preparar mi equipo y mi medicación y comienzo a preoxigenar al paciente. Si el paciente está despierto, vamos a utilizar fuentes de oxígeno, llámese Venturi, cánula binasal o bolsa de reservorio, ¿no? En el contexto que encontramos al paciente y voy armando mi plan de trabajo y lo voy preoxigenando. Y luego utilizo medicación, es decir, muchas de las secuencias utilizan una premedicación que últimamente estaría quizás en discusión de que debería ser usada o no. Algunos hablan de utilizar atropina, lidocaína. Ciertamente no hay una evidencia sucinta en las cuales específicamente lo señale con una evidencia o un nivel de recomendación bastante alto. Puede usarse o no, y propiamente sí utilizar la sedación, ¿no? Acá hay algunos medicamentos que vamos a tratar de compartir, ¿no? Y que deberíamos saber los beneficios de utilizarse y también qué riesgo vamos a tener al emplearlos. Tengan en cuenta que este es un escenario en los cuales el paciente corre en riesgo su vida. Ya está en dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y ya vamos a maniobrar su vía aérea. Y elegir la medicación debe ser quizás la que tenga mejores características y que no desmejore más al paciente. Propiamente en el paso 6 señalan que ya podemos utilizar incluso maniobras. Algunos señalan la maniobra de Selig, que es una presión cricotea opcional, pero que también estaría en discusión de que si es que tiene algún beneficio o no. Ciertamente parece que no, entonces en estos puntos 4 y 6 que están en incógnita podríamos incluso tomarlo con pinzas, ¿no? Acá señalan también el uso de relajante muscular, yo creo que es bastante importante, que también lo vamos a señalar, y probablemente la intubación. Ya en el procedimiento vamos a ver unas gráficas y luego confirmar que el tubo endotraqueal esté en vía aérea. Y vamos a señalar cómo es que podríamos evidenciar que esté en vía aérea de forma adecuada. Y posteriormente ya vienen los cuidados del tubo endotraqueal. Entonces, vamos un poco propiamente con esto. Y tenemos algunas fórmulas que quizás van a ser de bastante importancia y relevancia para que ustedes elijan el tubo endotraqueal. Obviamente hablamos de tubos endotraqueales que tienen un CAP, que es un balón en el extremo distal del tubo endotraqueal, y tubos endotraqueales que no lo tienen. Una forma práctica que se emplea bastante es poder determinar qué tamaño de tubo endotraqueal vamos a utilizar para el paciente. Y una fórmula bastante fácil, creo que es de recordar, podemos utilizar solamente la edad del paciente, que acá dice age en years, la edad del paciente, dividirlo entre una constante que es 4 y sumarle 4. Ese resultado me va a dar el valor, obviamente numérico, para un tubo endotraqueal que no tiene CAF. Si este valor total que me salió de esta división y esta suma, solamente le sumo 3, algunos ponen 3,5, sería el tamaño del tubo que tuviese un tubo endotraqueal. ¿Sí? La otra forma importante también es, y para saber es que cuánto de profundidad vamos a tener que colocar o introducir este tubo endotraqueal. Y eso es bastante importante. La vía aérea del paciente pediátrico muy distinta. Y obviamente esto va, o la distancia en la cual los vamos a introducir debe ser bastante detallada, minuciosa. Y tengan en cuenta que al introducir el tubo endotraqueal, no es solamente introducirlo porque anatómicamente la distribución del árbol bronquial, casi el cuerpo extraño en esta vía aérea que vaya a ingresar, va a estar casi en su mayoría dirigido al bronquio derecho. Entonces es importante no introducir todo el tubo endotraqueal tampoco, sino saber ciertamente hasta cuánto debo yo introducir este tubo. Y para esto también echamos a la mano alguna fórmula, ¿no?
Muchas utilizan la fórmula, por ejemplo, del tubo que ya hemos seleccionado, multiplicarlo por 3, ¿sí? Entonces, acá hay dos fórmulas que quizás va a ser bastante relevantes para el auditorio, que lo pueden tener en cuenta cuando se prende con el paciente al momento de elegir el tubo endotraqueal. Vamos al otro extremo. El otro instrumental bastante importante vendría a ser el laringoscopio. Y tenemos hojas, como están señaladas ahí, y mangos del laringoscopio. Hay mangos gruesos, hay mangos delgados. Eso ciertamente va a depender un poco de la pericia que uno tenga al momento de maniobrar el mango. Pero la hoja sí debe ser elegida con respecto a la edad del paciente. Y acá tenemos una gráfica, o bueno, unas tablas, en las cuales nos comentan cuánto o qué hoja podríamos utilizar. Por ejemplo, ponen menores de un año, podrían como opción tener una número uno de características curva, como señala la imagen al costadito, o recta, de la misma manera. Ya por encima de 2 años, hasta los 5 años, hablamos de una hoja uno o 2. 2 podría ser. Mayores de 5 años, una hoja 3 curva. Y a medida que el paciente obviamente ya escapa un poco más de la edad pediátrica, adolescentes o adultos, ya una hoja 3 4, ¿no? Más o menos en ese sentido. ¿Sí? Entonces ya hablamos de dos instrumentales bastante importantes en el maniobro de esto y ahora viene un poco de lo que vendría a ser la medicación, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de elegir el medicamento que mejor le va a calzar al paciente en el escenario que tiene actualmente. Es importante para eso, quizás en el momento antes de intubarlo, ya haber hecho o saber de qué trata el paciente, ¿no? Para eso hemos historiado un poco al paciente o el médico que está a cargo, el personal sanitario ya nos comentó qué ocurre. Yo ya pasé el manejo de la vía aérea básica, yo ya ventilé y oxigené a mi paciente, ya tengo mi plan de manejo para poder maniobrar la vía aérea avanzada y tengo que comenzar a elegir alguna medicación que no vaya a desmejorar a nuestro paciente. Y para eso, incluso antes yo ya examinaba al paciente, ¿no? No es solamente, una vez más recalcar que el paciente ya viene venido a menos, puede estar incluso bastante descompensado y también valorar si hay algún tipo de shock, ¿no? En el paciente, que muchas veces en el paciente pediátrico, por las características fisiológicas que hemos conversado, su poca reserva respiratoria, su poca capacidad de poder fijar oxígeno muchas veces, un paciente que ya viene deshidratado, ¿no? Entonces, esos pequeños ítems que estamos tratando de señalar deben ser considerados incluso antes de, obviamente, intervenir al paciente y elegir la medicación. Cuando nosotros hablamos ya de la medicación propiamente en la secuencia de intubación rápida, podemos utilizar estos medicamentos señalados en esta tabla. Sedación, ¿no? Que utilizamos muchas veces benzodiazepinas, llamándose midazolam. La dosis está escrita a ese nivel, una dosis que señalan muchos que puede ir desde 0,1 hasta 0,2, otros ponen como en esta gráfica de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Una recomendación siempre es emplear sí, como todas las medicaciones, ¿no? Tenemos un rango en los cuales es una dosis terapéutica. Sugerimos siempre emplear una dosis baja o una dosis intermedia, ¿no? Es algo que deben tener en cuenta siempre, ¿no? No dar siempre la dosis máxima, porque quizás como es conocimiento ya de la mayoría de todos nosotros, las benzodiazepinas tienen cierta, y bueno, tienen cierta repercusión, ¿no? La repercusión es más que todo en la hemodinamia, en la presión arterial, en la contractilidad y también en el centro respiratorio. Entonces es importante estas características propiamente del midazolam. Acá están las dosificaciones, como hemos señalado. También utilizamos otro tipo de sedación, ¿no? Que no está asociada a benzodiazepina o opioides, llamándose ketamina, por ejemplo. La ketamina también su dosificación de 1 a 2 miligramos por kilo. Eh, Esta ketamina tiene algunas propiedades, yo creo, bastante beneficiosas, ¿no? No hay depresión del sistema nervioso respiratorio. Con respecto a la contractibilidad o a la presión, no hay mucha repercusión a ese nivel. Pero lo que está señalado muchas veces es que puede producir alucinaciones. Es algo que incluso se puede manejar, pero es una droga que, comparándola quizás un poco con el midazolam, podría tener ciertos beneficios, ¿no? Hablamos también de propofol, por ejemplo, de 1 a 4 miligramos. Una dosis segura, yo podría, les comentaría a ustedes, de 1 a 2 miligramos, ¿no? Es algo bastante utilizado, lo he visto bastante utilizarse, por ejemplo, para secuencia de intubación rápida, en anestesiología también, para inducirlo rápidamente al paciente, pero también tener en cuenta que el propofol, si bien cierto, su tiempo de acción es bastante corto,
pero tiene repercusión también en la hemodinamia del paciente, ¿no? Y lo lleva a la apnea súbitamente, ¿no? Entonces, lo importante, como les quiero tratar de manifestar, es conocer la medicación también, ¿no? Cuando yo la voy a emplear, saber qué es lo que me va a producir. Y propiamente, por ejemplo, este caso particular, el propofol, en la administración, al minuto, el paciente ya está en apnea. La ketamina, por otra parte, como hemos dicho, no hay depresión del sistema respiratorio. Es una medicación que uno lo puede indicar, se administra, pero el paciente puede ventilar todavía espontáneamente, pero ya está en un grado de sedación moderada probablemente. Midazolam ocurre de la misma manera, deprime el centro respiratorio. Etomidato es una medicación que no le contamos acá en el Perú, bueno, pero está señalada allí, ¿no? Hay una consideración que en el paciente con shock séptico deberíamos tenerla al menos no de elección, ¿no? Y por otra parte, podemos utilizar otro tipo de sedación, algo que quizás también está puesto o algunas veces un poco a la mano, que sería fentanilo. Fentanilo es un opioide con una potencia bastante alta, pero que también tiene efecto sedante. Se puede utilizar también esta. Lo importante es tratar de usar dos sedantes, por ejemplo, con menos riesgos que tengan ellos para poder inducir la sedación y la analgesia del paciente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a maniobrar una vía aérea, vamos a introducir un cuerpo extraño en esa glotis, en esa laringe, va a haber roce y esto va a desencadenar muchas respuestas reflejas en el paciente, algo llamado reflejo vagal, va a haber liberación de histamina, de neurotransmisores, entre otras cosas que van a producir incluso producción mucoide, broncoespasmo, entre otras cosas. Eso es algo que va a ocurrir solamente por maniobrar, pero nosotros al realizar la sedación y al realizar una analgesia adecuada podemos llegar a disminuir este tipo de reflejo. Por eso podemos utilizar muchas veces de forma quizás general, ¿no? Podría usar una combinación de fentanilo midazolam, ¿no? A una dosis adecuadas y terapéuticas. Y otra vez vamos a lo mismo, todas las medicaciones van en un rango y podemos utilizar un rango en el término inferior o en el término medio. Se sugiere siempre no utilizar la dosis máxima del paciente, ¿no? Y fentanilo va a producir esta sedación y también esta analgesia. Y el midazolam, como ya tenemos entendidos algunos, solamente produce hipnosis, sedación, no produce ningún tipo de analgesia. Entonces deberíamos usar medicación que dé sedación y analgesia, ¿sí? El otro grupo de medicamentos que vamos a utilizar son los relajantes musculares. Y algo que tenemos acá en el Perú bastante frecuentemente usado es, por ejemplo, rocuroni y becuroni. Ambos tienen algunas cualidades muy similares. El tiempo de acción es distinto, el rocuroni un poco más corto que el becuronio, pero acá ahí está su dosificación, ¿no? Hablamos de becuroni de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo y el rocuroni de 0,6 a 1,2 miligramos por kilo. Entonces, ¿cuál va a ser el orden en los cuales yo voy a emplear mi medicación, ¿no? En la secuencia de intubación rápida. No es que primero pongo el relajante y luego el sedante. Lo inicial siempre va a ser en esta secuencia de intubación convencional, la adecuada, la normal, por decirlo de esa manera, la clásica. Sería utilizar primero el sedante, el analgésico y luego el relajante. Entonces podríamos emplear una dosis terapéutica del midazolam, luego iniciar fentanilo, posicionar al paciente y utilizar el relajante muscular, ¿no? Podría ser una forma práctica de poder realizar la medicación en esta secuencia de intubación rápida. Propiamente ya, entonces he hecho mi plan de trabajo, he visto mi material, está todo completo, ya pude indicar la dosificación que voy a emplearle a mi paciente y, bueno, ciertamente ya estoy preoxigenándolo, ¿no? O estoy con una bolsa de reservorio o estoy con un Venturi si el paciente está despierto. Y si el paciente está inconsciente o ya lo llevé a la inconsciencia con mi sedación, yo ya estoy realizando ventilación con bolsa autoinflable, ¿no? Entonces, ya elegí mi número de hoja del laringoscopio, ya tengo mi tubo endotraqueal y comienzo propiamente con la técnica de intubación. Entonces vamos, más que todo, esto es un poco de texto que quizás va a ser un poco para que ustedes lo puedan revisar, pero vamos un poco ya con la gráfica en las cuales nos señala cómo es que deberíamos hacer este procedimiento. De forma universal, el mango del laringoscopio se toma con la mano izquierda. Y bueno, eso es un poco difícil quizás para el personal que es zurdo, pero de forma universal se toma de la mano izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ingresar, como dice esta gráfica, como dice la gráfica A, ¿no? Nosotros vamos a ingresar al paciente, lo tenemos
ya en decúbito dorsal completo. eh, Muchas veces en el paciente pediátrico, por la característica anatómica del occipucio, que su cabecita es un poco más grande, nos vemos muchas veces apoyados de un rodete pequeño o quizás unas sábanas dobladitas que estén debajo de los hombros del paciente con la intención de poder alinear los ejes de la vía aérea. Como hemos visto, muy similar a la maniobra de frente mentón, tratar de permeabilizar esta vía aérea y alinear el eje al menos. Ya propiamente en ese sentido, quien va a maniobrar la vía aérea se va a encontrar a la cabeza del paciente, ¿cierto? El paciente se encuentra en decúbito dorsal y obviamente el maniobrador de la vía aérea a la cabeza. Y tengo mi tengo mi mango del laringoscopio con la mano izquierda. E ingreso siempre, porque es la técnica que se debe realizar para la maniobración, para la maniobra de la laringoscopía, utilizar mi pala y ingresar por el ángulo o la comisura labial derecha del paciente, como señala el gráfico. Ingreso a este nivel, ingreso al extremo distal de la hoja y la intención es poder rechazar la lengua, es decir, empujarla hacia la izquierda del paciente, es decir, hacia la otra comisura del paciente, como señala la gráfica A. La gráfica C señala ciertamente con cierto éxito lo que se ha podido realizar, rechazar la lengua hacia el lado izquierdo y poder llegar a la laringe del paciente. Vamos a ver la epiglotis y la glotis con sus cuerdas vocales. La gráfica B señala una técnica inadecuada de que cómo se está realizando la laringoscopía. No podemos tener el laringoscopio a este nivel y tener la lengua en esa posición. Esa es una técnica inadecuada. No va a permitir ningún tipo de visualización. Tiene que ser rechazada como señala la gráfica A. Entonces vamos un poco nuevamente a la lámina previa y vemos que acá en estas dos primeras gráficas a la izquierda tenemos un laringoscopio con una hoja recta y una hoja curva. En la literatura señala que la hoja recta debería estar rechazando un poco lo que vendría a ser el extremo proximal de lo que vendría a ser la epiglotis, ¿no? Como señala ahí, la hoja recta está en la punta justamente de la epiglotis y la curva en las bayéculas. Ciertamente, pues una técnica descrita ayuda bastante y se puede realizar. De modo tal que cuando uno ya ha hecho la laringoscopía, ingresamos por la comisura derecha del paciente porque este está tumbado en la cama, boca arriba, ¿no? En decúbito dorsal, está apoyado con un rodete debajo de los hombritos. Estas imágenes que el rodete está debajo de la cabecita es una imagen no adecuada, debería estar debajo de los hombritos para poder permeabilizar este eje. Y nosotros ya llegando, haciendo la maniobra o la laringoscopía propiamente, colocamos el extremo distal de la hoja, como señala este gráfico, a la derecha de toda la lámina, ya y nos expone completamente lo que vendría a ser la glotis. Vemos que el extremo distal eh, está rechazando un poco lo que vendría a ser la epiglotis y nos expone la glotis, que es el espacio virtual, evidentemente, con las cuerdas vocales y los cartílados aritenoideos. Esta es la imagen que nosotros deberíamos ver en la laringoscopía. Visualizando esto, ciertamente nos quedamos en una posición bastante inmóvil para con la mano derecha poder realizar la colocación y la introducción del tubo endotraqueal. Entonces, antes de pasar a otro tema, debemos saber, yo ya introduje el tubo endotraqueal, por ejemplo, y ya calculé incluso cuánto de distancia debería haber ingresado en el paciente. Vamos a suponer que era un tubo endotraqueal número 4, que la elección para este paciente, y yo por la fórmula le calculé que debía introducirse 12 centímetros. Sabemos que los tubos endotraqueales vienen numerados y esa numeración debe calzar justamente lo que vendría a ser a nivel de la comisura o del labio, ¿no? Entonces yo lo calculé ahí y lo he posicionado en 12 centímetros, ¿no? Entonces, hay formas en las cuales nosotros debemos ya comprobar que el tubo endotraqueal se encuentra en una posición adecuada, ni muy introducido ni muy salido. Ya muchas veces pasa que lo introducimos mucho. Si uno ya calculó cuánto es el número de o la distancia de introducción, debemos variar no más al menos de medio centímetro o un centímetro distinto. ¿Me entiende? Por eso es la importancia de tener el plan antes de poder realizar el procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo compruebo que está el tubo en la vía aérea? Eso es lo principal, saber si el tubo está en la vía aérea.
Y la forma quizás práctica, ¿cómo saber que está en vía aérea? Obviamente, yo ya lo introducí el tubo endotraqueal y he conectado mi bolsa autoinflable a ese tubo y he empezado nuevamente a ventilarlo, ¿no? Con la bolsa autoinflable, con oxígeno al 100%. Comienzo a ventilarlo y yo debo corroborar este pasaje. Primero, podemos hacerlo visualmente, con la amplexación de ambos pulmones y de forma simétrica. Lo segundo sería poder auscultar al paciente, auscultarlo debajo de las clavículas, en ambos lados de forma simétrica y en el hueco axilar. Debería pasar de forma simétrica. Si quiero ser un poco más preciso, puedo auscultar las bases y debe pasar simétricamente con la misma intensidad. Muchas veces, y como hemos descrito, la anatomía del árbol bronquial va a ser que la mayoría de cuerpos extraños, incluido el tubo endotraqueal, cuando se introduce en mucha distancia, va a ser dirigido al bronquio derecho. Y es evidente que yo puedo incluso al momento de introducir el tubo y estoy ventilándolo con la bolsa inflable, la amplexación va a ser asimétrica si el tubo está muy introducido. El emitor izquierdo no va a amplexar. Si yo lo oculto, no amplexa. Entonces yo ya debería comenzar a corroborar la distancia de este. Para eso vendría a ser nuevamente y recalcarle la formulita que hemos presentado anteriormente. Otra forma oye, evidentemente, el plus va a ser de que si yo ventilo al paciente, su saturación y su frecuencia cardíaca van a comenzar a estabilizarse, porque estoy en la vía aérea. Si no ocurre esto, debo buscar causas por qué no está ocurriendo eso. Es que fallé en la intubación y es algo que ocurre incluso en manos bastante experimentadas, quizás no haber intubado en la vía aérea. Y muchas veces ocurre como error en el procedimiento de intubar lo que vendría a ser la vía digestiva, propiamente el esófago, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros debemos siempre prevenir, ver que no haya ocurrido eso. Y para esto hay este tipo de procedimientos de comprobación. Una forma también en la cual podemos verificar si está en la vía aérea es, por ejemplo, ver el vaho, ¿no? El vaho es el vapor que sale, que uno exhala, y que eso puede verse y se puede traslucir a nivel del tubo endotraqueal. Eso no ocurre si está en la vía aérea digestiva. Y lo otro, que quizás es ya en pacientes que ya están ventilados y utilizan capnografía, colocarle el capnógrafo y ver onda de capnografía. Obviamente, si la onda de capnografía está adecuada es porque está en vía aérea, ¿no? En la vía digestiva no va a producir ningún tipo de capnografía. Y la recomendación siempre va a ser, después del procedimiento, después de haber comprobado, es fijar el tubo endotraqueal. Si ya tiene el ventilador a la mano, programar su ventilador, conectarlo al ventilador y comprobarlo con una radiografía de tórax. No tan solo para ver la posición del tubo, sino también para ver el aspecto del campo pulmonar, ver también la posición, bueno, la posición del tubo propiamente y si hay algún tipo de lesión extra, que puede también ocurrir por el hecho solamente de la vía de la intubación endotraqueal. ¿Sí? Entonces, pues posiblemente no todo eso acaba ahí, ¿no? Eso es una vía aérea que quizás en lo mejor de los casos y en bien del paciente ocurrió con bastante éxito. Pero siempre deberíamos quizás también ver la parte que quizás puede ocurrirnos y sea una vía aérea difícil. Y como tal, la vía aérea difícil está definida como una dificultad para ventilar al paciente con una máscara facial o para intubarlo, para tener una intubación endotraqueal de forma directa o es una situación clínica en la que el paciente, el profesional que está entrenado tiene dificultad en la ventilación con máscara facial o a intubarlo o en ambas cosas. Y es un escenario que realmente debe ser, bueno, ciertamente si un paciente o un personal sanitario, médico, entre otros, se enfrenta a una vía aérea y se torna difícil, siempre deberíamos tener quizás el instrumental para poder maniobrarlo. Por eso es algo que nuevamente lo repito, ¿no? Siempre tener nuestro instrumental para poder realizar la intubación, pero siempre tener los aditamentos para la vía aérea difícil, porque puede ocurrir, ¿no? Entonces, algunas causas que quizás nosotros ya podemos ir tratando de viendo en la historia clínica del paciente, ¿no? Que puede hacernos llevar a que esta vía aérea va a ser un poco difícil de intubarse. Y hablamos de causas anatómicas, características fisiológicas, características psicológicas incluso del paciente. En lo anatómico, propiamente la fisionomía del paciente, el occipucio, el tamaño del cuello, la lengua, entre otras cosas, puede quizás en cierta medida yo
tener que considerarlas y si es que me produce algún tipo de problema, podría llevarme a vía aérea difícil, ¿no? Eh, en este contexto, eh, podremos hablar quizás en pacientes que tengan algún tipo de incluso alteración en la fisionomía de su carita, de la cavidad oral. Un ejemplo un poco clásico, pero que no lo cataloga como vía aérea difícil, es pacientes que tienen este síndrome de Down, ¿no? Solamente el hecho de tener la lengüita o esta macroglosia un poco, bueno, como su nombre dice, ¿no? Una macroglosia es un tamaño de lengua grande para la cavidad oral, puede ciertamente tener algo de dificultad en la vía aérea, pero tienen que tener en cuenta que la definición como vía aérea difícil es que un personal entrenado, experimentado, no puede realizarle ni la ventilación ni la intubación, ¿no? Eso es algo teórico, pero es algo que quien se va a enfrentar debe primero valorar, ¿no? eh, la cavidad de la cavidad oral, el tamaño del cuello, la extensión. Tengan en cuenta que, si bien es cierto, no, quizás no sea muy frecuente para ustedes, pero también pacientes que han sufrido quemadura a nivel del cuello y tienen cicatrices retráctiles. O sea, todo ese tipo de escenarios debe ser previsto para que, si es que en algún momento me tocase, debo saber cómo manejarlo, ¿no? Porque podría llegar a ser una vía aérea difícil. Una vía aérea fallida es solamente como definición para traérselo a ustedes, es dificultad en mantener una adecuada oxigenación, ¿no? Y haber tenido al menos uno o más intentos fallidos en intubación o tres fallidos de intubación por un médico experimentado, aun cuando la saturación de oxígeno se mantiene adecuada. Entonces, acá, por ejemplo, este gráfico no es que todo este tipo de pacientes van a ser vía aérea difícil, pero sí es cierto plus que se le va a agregar a la condición del paciente que pueden llevarme a una vía aérea difícil. Y estos síndromes, por ejemplo, estas clasificaciones anatómicas señalan por qué es por qué podría quizás llevarme a una vía aérea difícil, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos comentado el síndrome de Down, que es un ejemplo bastante frecuente, la lengua grande, la boca pequeña, pueden ser laringoespasmo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a este nivel también podemos valorar un poco la vía aérea, podemos hacer obviamente la historia clínica del paciente y un examen físico, ¿no? Podemos, si es una intubación electiva, por parte de anestesiología utiliza una escala de Mallampati, probablemente nosotros no, porque estamos en un escenario de emergencia, pero lo traigo como para conocimiento. Y un examen físico, por ejemplo, un ABCD que señalan la anatomía, ver la frente, el perfil, la boca, el cuello, si ha habido disfagia, difonía, si tiene estridor, entre otras cosas. Pero esto es quizás algo ya un poco para intubaciones electivas, ¿no? Algún otro tipo de maniobras como Lemon, en los cuales podemos tener el mirar, el evaluar, el Malampati propiamente acá también ingresa, y entre otras cosas, ¿no? Algo que podría incluso, eh, y que es bastante empleado por el equipo de anestesiología al momento de hacer cirugías selectivas, ¿no? Pero también para nosotros tener en cuenta, ¿no? Esto. Bueno, esto es un poco más también de estas valoraciones previamente ya comentadas. Y ya cuando nosotros nos encontramos ya en el escenario de un paciente de vía aérea difícil, que ya hemos señalado, que tendría por un paciente con los requisitos, cualidades, con la experimentación ya puesta, que no lo puede realizar, ¿no? Entonces, aquí probablemente el escenario cuando nosotros hablamos de urgencias o emergencias va a ser una vía aérea no reconocida, ¿cierto? Vamos a utilizar una secuencia de intubación rápida, entonces nosotros nos vamos abordando en este lado del flujograma, ¿no? A este nivel nos encontraremos nosotros, que nos encontramos y nos preparamos o nos estamos capacitando para poder maniobrar una vía aérea en un escenario de urgencia o emergencia, ¿no? Entonces hemos hablado de la secuencia de intubación rápida y no lo he podido intubar, ¿no? Entonces, acá este flujograma lo que trata de determinar es algunos caminos en los cuales nos van a tratar de resolver este procedimiento, ¿no? Hablamos de la ventilación con bolsa y máscara. Si está de forma adecuada, buscamos opciones u otro tipo de opciones para poder intubar al paciente. Y estas opciones de intubación, llámense fibrobroncoscopía, estilete de luz, laringoscopía indirecta con fibra óptica, máscara laringea, videolaringo, entre otras, ¿no? Ya comienzo a utilizar las opciones
para poder tener éxito en esto. Empleo el instrumental que tengo y si es exitoso, bueno, va a los pasos de corroboración y a los cuidados del tubo endotraqueal. Pero si incluso a pesar de eso no lo puedo realizar y el paciente pues está despierto, lo dejo de forma despierta. Pero en este punto, al paciente yo lo he sedado y lo he relajado, probablemente sí, ¿no? Porque hemos hablado ya que hemos pasado la secuencia de intubación rápida. Entonces probablemente vamos a tener que buscar la vía aérea quirúrgica, ¿no? Y esta vía aérea quirúrgica, llámese una traqueotomía de emergencia, una cricotomía de emergencia y poder resolver esa vía aérea. Pero si ese es el escenario, si yo lo he podido o lo logro ventilar con una máscara y bolsa de forma adecuada, pero también puede ser que ya he fracasado intubándolo, pero tampoco lo puedo ventilar. No puedo utilizar la bolsa y máscara porque no, a pesar de haber corregido la posición de mi mano, de haber buscado un aditamento adecuado de la máscara facial, lo estoy coactando bien, estoy con mi FIO 100, he aspirado bastantes secreciones y no lo puedo ventilar de la misma manera, ¿no? Una de las sugerencias de este flujograma es utilizar ventilación con máscara laringea. Si lo tengo éxito con esta ventilación de máscara laringea, mediante la máscara laringea puedo intubarlo, quizás con un buggy, por ejemplo, o utilizar otro tipo de instrumental ya un poco más avanzado, ¿sí? Incluso algunos tubos antraqueales utilizaría uno pequeño para que pase por a través de esa máscara laringea. Podría ser una opción. Y si tengo éxito, enhorabuena para el paciente. Pero si a pesar de eso he fracasado, viene más pasos, incluso más invasivos por personal que debería estar, y bueno, y que está más capacitado, ¿no? Acá ya utilizamos o echamos de mano o pedimos ayuda, ciertamente, sea al cirujano pediatra, al anestesiólogo, al neumólogo, quienes van a hacer propiamente este tipo de procedimientos para poder resolver esta vía aérea. Pero sí, volvemos a la parte superior. Estoy con la ventilación de bolsa y máscara y a pesar de eso es inadecuada, hemos dicho, y le he colocado otro dispositivo como máscara laringe y a pesar de eso no lo logro ventilar, debo pasar a una vía aérea quirúrgica. Una máscara laringea, un aditamento bastante usado también. eh, Hay también, como hemos comentado, por tallas, por peso. Es importante también tenerlo en la mano. Son descartables, igual que todos los aditamentos como el tubo endotraqueal. el- la- y bueno, es importante conocerlo, ¿no? Siempre, esta tabla señala un poco de eso, ¿no? Siempre al momento de saber que estoy ventilando al paciente, algunos pasos para poder ciertamente dar una ventilación adecuada, exitosa, ¿no? La primera columna señala optimizar su ventilación, ¿no? Reposicionar la cabeza, utilizar una cánula orofaringea, confirmar el correcto tamaño de la cánula, eso es algo para comenzar a recordar, ¿no? Profundizar la sedación o paralizarlo al paciente si es que ya está intubado, valorar la ventilación con dos manos, aumentar el PEP si las válvulas de PEP están en la bolsa de reanimación o las bolsas de máscara de ventilación con máscara también. Eh, y obviamente puede presentarse laringoespasmo, broncoespasmo que también deberían ser tratados. Al momento de optimizar la intubación, posicionar la cabeza, algo que hemos comentado al momento de intubarlo, poner quizás este rodete debajo de los hombros del paciente, tratar de alinear ese eje, valorar el tamaño de la pala, importante también. Una maniobra burp, también algunas empleadas podría utilizarse también. Profundizar su sedación, utilizar la guía metálica, un estilete, el buggy propiamente, videolaringo, entre otras cosas, ¿no? Cosas para ir comenzando ya a recordar lo de la charla que estamos teniendo ahora. Las técnicas quirúrgicas ya hablando un poco en la parte final ya de lo que vendría a ser la vida difícil, la técnica quirúrgica propiamente ya tratar de impedirlo porque es, obviamente esto en el momento es un procedimiento de emergencia, ¿no? En este momento ya el paciente ya está bastante venido a menos, ¿no? Ya lo importante es invadirlo rápidamente y comenzar a ventilarlo y oxigenarlo. Porque es evidente que no lo hemos logrado con las técnicas previas. Con la máscara laringe no hemos lo logrado y no lo hemos logrado tampoco ventilar con máscara y bolsa y no lo hemos podido intubar. Entonces,
Tenemos la técnica percutánea con Seldinger, que es utilizar una guía metálica o hacerlo mediante una aguja percutánea, ¿no? Acá, por ejemplo, esta lámina señala los instrumentales que tenemos. Esto probablemente es algo ya o más avanzado. Para esto el personal se entrena bastante para poder realizarlo, ¿no? Y solamente traerlo de forma general, ¿no? Una cricotiroidomía con aguja se puede realizar de esta manera, ¿no? Solamente para conocimiento que podría ser bastante importante que lo tengan en cuenta. Una AVOCAT quizás del grosor o del diámetro mayor, en este caso utilizar un 14, calzado en una jeringa y se introduce a nivel de la membrana cricotiroidea en sentido caudal con contenido de agua y aspirando. Cuando burbujea, o evidentemente la forma que lo vamos a corroborar es porque hay burbujeo y estamos en la vía aérea. Se introduce el AVOCAT y ahí tratar de alimentar otras cosas. Por ejemplo, calzarle una jeringa de 3 centímetros, a utilizar un conector universal, que este puede ser tomado de los tubos endotraqueales, tratando de calzarlo a este nivel y comenzar a ventilar. Es evidente que no vamos a lograr con mucho éxito toda la ventilación porque este lumen de este catéter es pequeño, incluso siendo el más grueso, ¿no? Número 14. Pero es algo que puede, de momento, soportar por algún tiempo bastante corto el poder ventilar y oxigenar al paciente, que es lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de una vía aérea difícil ya en el paso quirúrgico. Técnica de Seldinger es utilizar, bueno, hacer una cricotoidomía, pero mediante un corte y pasar una guía metálica. Para esto es obviamente algo que se debe entrenar, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta aquí más o menos es la charla. He tratado de ser un poco sucinto, espero que lo hayan comprendido. Si tienen alguna duda, estoy dispuesto a poder conversarles, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Paul Canelo Ruiz, por tan excelente exposición. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a todos nuestros participantes y por supuesto los invitamos a continuar dejándonos sus preguntas e interrogantes en el chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Doctor, tenemos ya algunas interrogantes. Voy a darle lectura inmediatamente. Doctor, ¿cuáles son los pasos que debemos verificar para iniciar el método de la vía aérea de forma correcta? Le pasos a verificar. ¿Cómo? Y Perdón. para verificar los pasos para verificar el iniciar el método de la vía aérea. Bueno, ciertamente, primero allí todo va a empezar de poder evaluar al paciente, ¿no? Saber de qué se trata, una historia clínica sucinta, evaluar primeramente al paciente y valorar si es que realmente requiere primero la vía aérea avanzada, ¿no? Pero hablando propiamente de los primeros pasos, es examinarlo, poder permeabilizar esta vía aérea. Y en esto va a señalarse bastante esta maniobra que es mente-frentón, ¿no? Frente-mentón, ¿no? En los cuales esto simplemente hecho, como hemos visto en un video, puede permeabilizar esto, extraer si hay algún cuerpo extraño macroscópico, yo diría, o bastante fácil de extraerse, poder extraerse, incluso como habíamos comentado, la aspiración de secreciones. Alinear este eje con esta maniobra. También se puede colocar también un rodete debajo de los hombros y poder garantizar esta permeabilización, permitir que el pasaje del aire sea mucho más fluido y ofrecer una fuente de oxígeno. Si ya estoy en el proceso de ventilación con una máscara y bolsa, garantizar que la fuente de oxígeno esté completamente abierta, que mi bolsa de reservorio de la máscara, de la bolsa para ventilarla esté completa, no tenga ningún tipo de fuga, que el tamaño de la bolsa autoinflable sea adecuada para el paciente, que la máscara nasobucal o la máscara facial sea adecuada para el paciente y coacte de forma adecuada. Y mi técnica, evidentemente. Mi técnica C, que es la forma universal para poder ventilarla, debe coactar completamente la carita del paciente por encima encima del puente o del dorso del puente de la nariz, que no ocluya las fosas nasales y el extremo inferior de la máscara en el mentón. La intención es coactarlo, no asfixiar al paciente, pero sí coactarlo y poder ventilar. ¿Y cómo vamos a verificar que lo pueda estar ventilando de forma adecuada solamente con la máscara y la bolsa? Es porque evidentemente puedo ver también la plexación del paciente y auscultándolo también puedo ver el pasaje del aire solamente auscultándolo con la bolsa y la máscara y veré los signos vitales cómo se van quizás mejorando en primera instancia.
su saturación, su frecuencia cardíaca, entre otras cosas, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Cuál era la fórmula a calcular? ¿Podría repetirla? La forma para calcular el tubo endotraqueal, sí, Bueno, eso nos han bueno, colocado. ¿Cuál era la fórmula a allá, calcular? allá. Volvemos a la lámina porque hemos hablado de dos formulitas para el tubo endotraqueal. Una para calcular el tamaño del tubo endotraqueal y la de abajo es para calcular cuál es la distancia a introducir el tubo endotraqueal en la vía aérea del paciente. Entonces, la fórmula bastante, bueno, pequeña, rápida de recordar es la edad en años entre 4 y sumarle 4 si es un tubo sin CAF, porque como tenemos entendido hay tubos endotraqueales con CAF y sin CAF, y si fuese sin CAF, igual la edad entre 4 más 3 según esta bibliografía, pero también puede ser más 3,5, ¿no? Y podemos hallar el número del tubo. Y al momento, por ejemplo, si he calculado esto y me sale 5, por ejemplo, y yo debo saber ya cuánto voy a introducir el momento de realizar la laringoscopía, si fuese en la distancia a introducir, el número del tubo que me salió, que en este caso como ejemplo hemos tomado 5, que me salió ese resultado, yo lo multiplico por 3. Entonces, el tubo, cuando yo haga la laringoscopía, debo introducirlo hasta 15, por ejemplo, ¿no? Ujú. Perfecto, Eh, muchísimas y- gracias. Dígame, doctor, Sí, claro. sí. Incluso hay otra fórmula para la distancia de introducirse y es la edad entre 2 más 12. Entonces, no está escrita acá, pero podrían también echar mano de esa fórmula, ¿no? Edad entre 2 más 12, ¿no? Sí. Genial. Muchísimas gracias, doctor. ¿Se necesita de un profesional médico para realizar este método de la vía aérea? La vía aérea básica debería ser una competencia que desarrollemos todo el personal sanitario, ¿no? Todos los que nos vamos a enfrentar en una sala de urgencias, emergencias, y eso no los exime, por ejemplo, yo creo, también a los centros de salud, ¿no? Es importante maniobrar esta vía aérea. El simple hecho de la vía aérea, como hemos comentado en la charla, la dificultad respiratoria es lo que va a llevar al desenlace que incluso puede ser fatal al paciente, pero nosotros teniendo estos conocimientos de aspirar las secreciones, posicionarlo bien al paciente, al lactante, porque muchas veces el lactante en los brazos de la mamá puede venir completamente deflexionado, ¿no? Con su cabecita así todo hacia el mentón. Ese simple hecho de solamente poder erguir su cabecita va a permitir el paso del aire. Pero ya hablando de una vía aérea avanzada, sí se necesita capacitación. Usualmente hay personal enfermero capacitado. Yo podido conocer algunos que son capacitados en vía aérea, o sea, en intubación, en secuencia de intubación rápida, y por parte del equipo propiamente ya médico, lo necesario sí es que todos estemos capacitados. De inicio, estas charlas, pues, para familiarizarse, y luego la sugerencia es siempre cuando, si su labor asistencial se encarga de paciente pediátrico de urgencias, shock trauma, deberían conllevar algunas capacitaciones prácticas, ¿no? Gracias por su respuesta, doctor. ¿Qué signos se deberían tomar en cuenta para poder realizar el método de la vía aérea? Claro, eh, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en la emergencia, en urgencia, y se encuentra, por ejemplo, con dificultad respiratoria, ¿no? La mamá lo trae preocupado o lo trae al paciente preocupado porque lo encuentra bastante agitado, ¿no? Entonces nosotros hacemos una evaluación que inicialmente, y podemos echar mano del triángulo de evaluación pediátrica, que solamente es observar al paciente. Este triángulo tiene tres aristas, una que viene a ser la apariencia, la, eh, acá lo vemos para que también lo tengan ahí, presente, ¿no? La apariencia, el color que vendría a ser la perfusión de los tejidos y el esfuerzo respiratorio. Obviamente, si hay un problema a nivel respiratorio, probablemente lo primero que se va a manifestar es la dificultad respiratoria, pero a medida que esto avance, va a tener repercusión en las demás, en la apariencia, es decir, el paciente puede estar irritado, con trastorno de conciencia, y quizás ya el paciente en la coloración, que sería la otra arista, sería lo encuentro, por ejemplo, pálido o cianótico, ¿no? Con una coloración violácea. Muchas de estas cosas, si es que no son tratadas en el momento en el cual el personal sanitario ya se enfrenta a esta, va a seguir avanzando y va a llegar al paro. Yo debo estar siempre dispuesto, previsto, alerta a ver estos signos. Primero, la dificultad respiratoria y como tal va a estar primero
con la taquimia, por ejemplo, ¿no? Es decir, aumenta la frecuencia respiratoria en el paciente. Por alguna razón, este paciente respira más rápido. Yo debo indagar a la mamá qué es lo que ha ocurrido y obviamente evalúo mi triángulo de evaluación pediátrica. Si tiene solamente esfuerzo respiratorio, hablaremos de una dificultad respiratoria. Y comienzo ya a indagar a la mamá y examino al paciente. Si encuentro más cosas en el paciente, es decir, que esto ya está mucho más avanzado. Obviamente, mis primeros pasos en dificultad respiratoria es ofrecer oxígeno, con algún tipo de oxigenoterapia, que bueno, hoy no es el tema de la charla, pero llámese, por ejemplo, canula binasal, máscara simple, máscara Venturi, entre otras cosas. Pero si a pesar de eso no es suficiente y no he encontrado la causa y veo que la dificultad respiratoria es mucho mayor en el paciente, probablemente debería ya, primero, buscar también a un personal o a un equipo que quizás tenga un poco más experiencia que yo y me ayuda a valorar al paciente y ver cuál es la mejor posición para el paciente para ofrecérsela. Puede llamarse incluso una fuente de oxígeno un poco mayor, algunos utilizan cánula alto flujo, depende de la institución que se encuentre, hablamos, no sé, también de ventilación mecánica no invasiva, pero si ya hablando y no podemos contar con lo demás y ya tiene indicación de intubación el paciente, se va a tener que realizar la intubación, ¿no? Pero obviamente lo que trato de señalar es que esto no es que se presenta muchas veces, o sea, puede presentarse de forma súbita, por ejemplo, un cuerpo extraño, dificultad respiratoria y puede llevar al paro. Sí, eso no está exento a nadie, pero el factor común casi siempre es un paciente que tiene dificultad respiratoria para una causa, y las causas usualmente más frecuentes son neumonías. Entonces yo ya debo ver, historiar a la mamá por un cuadro de quizás de síntomas respiratorios altos como tos, moco, 4 días previos, comienza a hacer fiebre hace 2 días, hoy lo encuentra agitado, yo lo comienzo a valorar y comienzo con mi aporte oxigenatorio, comienzo a indagar qué más le ocurre al paciente, pero si veo en esta desmejoría que va mal y tiene indicación de intubación, debe realizarse. Entonces, nuevamente concluyendo, esto ha pasado días, ha pasado tiempo en los cuales la enfermedad se ha ido manifestando y agravándose, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser suspicaces, ¿no? En buscar estos indicios para poder quizás ofrecer rápidamente lo que el paciente necesita, ¿no? Y tratar de siempre limitar lo máximo, no intubarlo, ¿no? Eh, no es malo la intubación, pero es algo que si el paciente lo necesita, se debe realizar. Pero si lo podemos retrasar y tratarlo y mejorarlo de otra manera, debería hacerse en esa instancia también. Gracias, doctor, nuevamente por su respuesta. Ya para terminar, la cinta pediátrica Broselow como apoyo para calcular el peso midiendo la longitud del paciente es útil en nuestro medio. De momento, esta cinta entenderán que no es peruana, ¿no? No es ni siquiera sudamericana. Esto está en base a población. Bueno, primero comentarles que hay varias cintas. Hay de europeas y hay la de Brasil, que es norteamericana, ¿no? Entonces, esto es en base a su factor común de la talla de estos pacientes. Pero es quizás un ítem que podremos utilizarlo, ¿no? eh, de forma general, quizás como un punto de partida para poder catalogar a los pacientes que vayamos a enfrentarnos, ¿no? Quizás con la práctica y a medida que uno ya va viendo más pacientes bueno, no sé si es algo bueno o algo malo, pero lamentablemente diría de esta manera, ¿no? Ya se enfrenta a pacientes y tiene práctica en intubación, ve el peso del paciente, más o menos uno ya se hace un conocimiento de qué talla, qué número de tubo, cuánto le corresponde y lo va haciendo. Pero quizás para un punto de partida teórico podría ser necesario, ¿no? O tenerlo como resumen. Podría ser algo que pueda facilitar la elección del instrumental rápidamente, ¿no? Esa es la intención de eso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Paul Canelo Ruiz. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes, doctor? Sí, bueno, primero agradecerles nuevamente por la oportunidad, un poco de mi experiencia, de poder manifestarla acá. Algunas cosas también son propias de mis capacitaciones de la especialidad. Eh, Primero, recomendarles que siempre velar por el beneficio del paciente, siempre tratar a todos nuestros pacientes que vienen bastante golpeados, con dificultad respiratoria, tratar de ofrecerlos con esa empatía que a todo personal sanitario debemos
ofrecer, ¿no? Es un paciente pediátrico, son niños, ellos también sufren, ¿no? La mamá preocupada, ser empáticos con ellos, y por otra parte, por parte de nosotros, tratar de capacitar más, ¿no? Todos podemos hacerlo, gracias al ministerio, hace estas capacitaciones para todos, y buscar, ¿no? Buscar esa capacitación, esas ganas de poder mejorar todos, ¿no? Eso más que nada. Ah, muy bien. Perdón. Sí, Muy bien. Agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y por supuesto otras de su interés. Muchísimas gracias, doctor Manuel Canelo Ruiz. Ha sido un gusto de verdad tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos que más adelante nos acompañe nuevamente en estas actividades. Gracias. gracias, hasta luego. Y gracias nuevamente a todos nuestros participantes, como hemos mencionado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para acceder, como dijimos, a esta misma telecapacitación y otras de su interés. No se alejen de nosotros, estamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto también en TikTok, para que ustedes puedan acceder a la información inmediata de las actividades que se llevan a cabo desde la Dirección de Infosalud y por supuesto gracias al Instituto Nacional, gracias al hospital, perdón, la verdad, el, la falta de aire en nuestros pulmones. Gracias al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a todos.